Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente estamos aquí ah, trayendo a ustedes el contenido de la Biblia y aprendiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ah, leyendo el Evangelio de según San Juan en esta ocasión del capítulo 14. Estaremos mirando los versos del 15 al 31 y bajo el título El Espíritu Santo, Consolador y Ayudador de su pueblo. Y aunque en algunos versículos quizás miremos otros pequeños temas, yo espero que su Espíritu Santo nos enseñe, nos dirija, como está escrito en la Escritura. Nos dice, además de ser consolador, ayudador, es guiador, enseñador, y nos recuerda o nos trae a memoria el mandamiento a su tiempo, a fin de que no lo quebrantemos. Nuestro Señor Jesucristo en su enseñanza nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, en su ministerio, durante su ministerio, Jesús resumió toda la ley, es decir, los 10 mandamientos que conocemos regularmente, o se conocen mundialmente, los 10 mandamientos de Dios escritos en tablas de piedra. Jesús lo resumió en 2 mandamientos, los cuales encontramos en Mateo 22:37, que se nos dice: Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que este es el primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Completamente hemos de amar a nuestro Señor. Y el segundo es semejante, dice el verso 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Así que, si el Señor nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, todo creyente ha de estar sujeto a estos 2 mandamientos: amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así cumpliremos toda la ley, nos dice a nuestro Señor Jesucristo. Así que, teniendo esto en mente, proseguimos con nuestra enseñanza, tomando esto como introducción, para darnos cuenta de lo que nuestro Señor habla acerca del Espíritu Santo, que es nuestro consolador y ayudador de su pueblo en todo tiempo o en cualquiera de las situaciones en que nos encontremos. Y dice nuestro Señor Jesucristo en promesa a aquellos que guarden sus mandamientos: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, una de las cosas que encargó Jesús a los suyos fue: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, en obediencia, también hay que cumplir con este precepto o esta obligación de todo creyente de predicar el Evangelio, y pudiéramos añadirlo como un mandamiento más. Y quizás por esta razón es que cuando nos vamos a la Escritura podemos encontrar que existen dentro de ella poco más de 600 mandamientos, que puedo decirles son los que ayudan a la santificación del creyente, para que pueda llegar a nuestro Señor Jesucristo o pueda heredar el reino de los cielos. Ahora, notemos, cuando nos introducimos en las Escrituras, nos ponemos a leer la Escritura, nos damos cuenta de que
por una sola mirada mala que hagamos, el hombre es condenado. O por una sola mala palabra dirigida, el hombre es condenado. Eso nos enseña la Escritura. El Espíritu Santo obra en nosotros, nos redarguye, nos conmueve, nos quebranta. Y si nos quebranta, es porque sabemos lo que nos espera y que no podemos escapar de ello. Así está escrito. Tal vez por eso el Señor demanda a cada uno de sus creyentes, de sus seguidores: sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Entonces, puedo decirles que el Espíritu Santo ahí es donde obra, cuando el corazón del hombre se quebranta, pide perdón, y ahí es donde el Espíritu Santo obra en nosotros. Ahora, veamos, ¿por qué hago mención de esto? Fue una promesa de Dios que Él daría a su pueblo o a los que creyeran el Espíritu Santo. Y dice en Ezequiel 36:26: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es Dios quien hace una obra para redarguirnos. Y bien dijo nuestro Señor Jesucristo que cuando el Espíritu Santo vendría, redarguiría al mundo de pecado. Porque ciertamente si el Espíritu no nos ayuda a que reconozcamos nuestro pecado, viviremos justificándonos toda la vida. Porque siempre habrá quien cometa peores pecados que nosotros y creemos que eso nos justifica. Pero como ya dije, una mala palabra, una sola mala mirada nos evita la entrada al reino de los cielos si no acudimos al perdón que Dios ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa de Dios prosigue y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, porque Él será nuestro ayudador, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ayudados por su espíritu podemos hacer su voluntad. ¿Sí? Otra promesa en invitación que Dios hace al ser humano es en Proverbios 1:23, la encontramos, que nos dice: volveos a mi represión, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Jesucristo nos está diciendo que Él rogará al Padre y os dará otro Consolador si guardamos sus mandamientos. Dios nos hace la invitación: si nos volvemos a Él, Él enviará su Espíritu en nosotros. Así que podemos nosotros concluir mirando que cuando nuestro Señor Jesucristo decía: la palabra que yo les hablo no es mía, la oyó del Padre, y así como la oyó del Padre, la hacía llegar a nosotros. Jesús tiene cuidado de los suyos. Ciertamente estaba a punto de ser crucificado, a punto de ser sepultado, pero aún ahí nos dice Juan 14:18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, hablando acerca de la resurrección. Y como lo hemos mirado también ya en Isaías 53, ¿qué se nos dice? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ciertamente, hablando de la resurrección, vendría y miraría a los suyos. ¿Sí? Jesús, para consolar a los suyos, les dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y puedo decirles: aquel que cree en Jesucristo puede alzar su mirada y verle a Él, porque Jesús se manifiesta a los suyos. ¿Sí? Y puede también estar seguro que porque Cristo vive, Él también ha de vivir, porque así fue su promesa. Y dice el Señor:
en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y esto, quien daría testimonio de esto es el Espíritu Santo, que había de ser enviado por Dios, ya que Jesucristo había de rogar, y nos dice en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo. Así que el que ha recibido el Espíritu de Dios tiene el testimonio de que Jesucristo murió por sus pecados. Y el que tiene el testimonio de que Jesucristo murió por sus pecados, dará testimonio a los que no creen, para que también ellos sean salvos. O cumplirá lo que dice la Escritura, o lo que ya leímos anteriormente, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y note que la responsabilidad se la deja al oyente, diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que Él puso la responsabilidad en nuestra persona, en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros será responsable de la salvación o de la perdición de su alma. No habrá excusa. Jesús nos hace saber esto a través de su palabra. ¿Y cómo es que vamos a saber si le amamos o si seremos participantes de la gloria venidera que se ha de manifestar cuando Jesucristo venga? Dice Juan 14:21, para que nos examinemos propiamente cada uno. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, había algunos por ahí con nuestro Señor Jesucristo que también no creían, como lo fue Tomás, o que tenían sus dudas, como lo expresa aquí Judas, y no Judas el Iscariote, sino Judas, hermano de Jacobo. Le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que el Espíritu de Dios mora en nosotros, está en nosotros, que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida, que hemos reconocido que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Y así que Judas, al experimentar esto después de la resurrección de Cristo, nos da un consejo para que nos examinemos bajo el espejo de la Escritura, diciendo, Judas 1:20, pero vosotros, oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es decir, también se nos hace saber en otras porciones de la Escritura que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Que ese Espíritu que ha hecho Dios morar en nosotros nos ayuda a clamar, Padre mío, o a decir, Padre mío. ¿Sí? Y a través de ese Espíritu, nos dice el apóstol Pablo, que hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí Judas nos está diciendo orar en el Espíritu. Aunque no sabemos qué pedir, acerquémonos con un corazón agradecido delante de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu nos ayudará a interceder conforme a nuestra verdadera necesidad. Nos dice Judas, prosigue diciendo, conservamos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y nos dice en amonestación y en deber que cada uno de nosotros debemos de cumplir, porque siempre habrá algunos que duden. Y nos dice, a algunos que dudan,
convénzanos. Hablarles de la palabra, a tratar de convencerlos. Ciertamente es el Espíritu Santo el que trae convicción y el que convencerá al mundo de pecado. Pero es responsabilidad del creyente hablar de esta palabra o de esta verdad. Y nos dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Y es que la Escritura nos hace saber que aquel que camina sin Cristo prácticamente ya está muerto. Prácticamente ya está destinado al fuego eterno. Por eso Judas procura hacernos saber esto, para que nos compadezcamos del castigo que ha de recibir aquel que no cree en Jesucristo. Sintamos por él misericordia, amor, aprecio, y le hablemos de la salvación que Cristo compró para que no sea llevado al castigo eterno. De otros tener misericordia con temor, nos dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. ¿Sí? Desechar el consejo divino es indescriptible. Si nosotros desechamos el consejo de Dios, no podemos explicar lo que sucederá en realidad. Pero es horrendo. Nos lo dice la Escritura. Y Juan 14:24 nos dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y no es que yo sea una persona que quiera que se conviertan infundiéndoles terror. Yo solo leo tal como está escrito y sin duda sé que lo que está escrito tendrá su respectivo cumplimiento a su tiempo. Pero quien escuche es libre de decidir. Dice el Señor, el que no me ama no guarda mis palabras. Y lamentablemente el que no ama a Dios, veamos lo que la Escritura dice al respecto. Salmo 7:10 nos dice, mi escudo está en Dios, un escudo que protege a los que confían en Él. Y dice que es Dios quien salva a los rectos, a los que Él ha purificado con su sangre. Nos dice, Dios es juez justo. Y sin embargo, Dios está airado contra el impío todos los días. El que no guarda los mandamientos de Dios actúa impíamente constantemente. Y sobre él la ira de Dios está encima. Pero hay una oportunidad de acudir al arrepentimiento. Y dice el Señor, Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente. Si se arrepiente, escapará ciertamente, pero si no se arrepiente, dice el verso 16, Salmo 7, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Hebreos 10:31 nos hace saber, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios sigue haciendo la invitación. Ciertamente Él expresó su palabra y el fin de quien la desobedezca. Pero mire que en su misericordia nos llama aún. Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquel que escucha el mandamiento y teme a Dios por la consecuencia de desobedecerlo, Dios no lo desecha. La Escritura nos dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Y el Espíritu Santo es importante en nuestra vida y que le demos cabida para que nos redarguya, para que nos instruya, para que nos convenza. Así que es de suma importancia el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y Jesús sabía esto.
Por eso nos dice Juan 14, 26, enseñando a nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo traerá a memoria la palabra que hayamos leído, la palabra que hayamos escuchado, si es que nos hemos introducido para escudriñar las Escrituras, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, o como nos lo pide nuestro Señor Jesucristo. Juan 16:7 nos dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo vendrá o vino a hacer una obra y la sigue haciendo hasta el presente en la humanidad en general, puedo decirles. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice nuestro Señor Jesucristo, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Mire, qué importante el trabajo del Espíritu Santo. No solo nos redarguye, no solo nos convence, no solo nos instruye, sino que aún nos revela los futuros acontecimientos que están por venir. Y ciertamente Dios así lo hizo saber. Desde el Antiguo Testamento nos dice la Escritura, porque Dios no hará ninguna cosa sin que antes la revele a sus siervos, los profetas, sin que antes la revele por su Espíritu a sus hijos. Dios siempre hará saber a su pueblo lo que ha de venir, y hemos de estar alerta. En Romanos 8:11 nos dice, para que usted note la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Noten, y si el Espíritu que había de enviar el Padre cuando Jesucristo le rogara o le rogó, había de morar en nosotros, nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, nos resucitará. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Así que el Espíritu Santo nos guiará a qué hemos de apartarnos, o de qué debemos de apartarnos, para poder hacer vivir nuestra alma y no perecer. Nos dice, verso 14, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que al creer en Jesucristo, como dice la Escritura, recibimos el poder de Dios de ser adoptados hijos suyos a través del Espíritu que le hace morar en nosotros. El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, o Papito mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mismo nos testificará. Así que podemos darnos cuenta que Jesús nos trajo una paz, y es una paz inexplicable. Y lo hace mención Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y es que esa paz
que Jesús da sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque Él es el que da esa paz y con seguridad esperamos en sus promesas. En Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Se nos hace la invitación: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que Jesús nos ofrece su paz, la encontramos descrita por el apóstol Pablo y por los profetas también testificada. Por tanto, debemos regocijarnos en Jesús, que fue al Padre y que viene pronto. Dice Juan 14:28: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Ahora, quien dice amad a Dios debe saber qué hacer y regocijarse. ¿Sí? Jesús prometió que vendría, con gozo hemos de estarlo esperando, esperémoslo con alegría. Empezamos con el texto número 15, que nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, veamos qué hace aquel que ama los mandamientos, o lo que debe de hacer aquel que guarda los mandamientos de Dios. Salmo 97:10 nos dice: los que amáis a Jehová, aborrezcan el mal, porque Él guarda las almas de sus santos de mano de los impíos. Mire que tenemos bendición, pero hay que aborrecer el mal si guardamos los mandamientos de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos puede convencer qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice verso 11: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Vea cómo está la promesa en el libro de los Salmos. Por esto es que el Señor nos dice: regocijaos. Y el apóstol Pablo también nos hace en otra porción diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: si me amares, os habríais regocijado. Yo no sé si usted puede amar a Dios y expresarlo con gozo. Amo a Dios y a Él sea la gloria. Dios les bendiga ricamente. Espero que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y podamos glorificarle cada día con alegría. Hasta la próxima.